Tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos, y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y tuvieron grande miedo. Mas Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alcanzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo, que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera habéis de portaros y agradar a Dios, así también sigáis para ir adelantando. Porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, y que sepa cada uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os lo hemos dicho y protestado, porque no nos llamó Dios a la impureza e inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma, donde se nos relata el hecho de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en un monte, junto de sus 3 discípulos. Eran ellos San Pedro, Santiago y San Juan. Si echamos la ayuda de la imaginación, podríamos imaginar a nuestro Señor Jesucristo en una parte, donde de hecho estaba con todos los discípulos, y llama a los 3 que podríamos decir más ejemplares de ellos: San Pedro, Santiago y San Juan. Y subieron los 4, nuestro Señor y los 3 discípulos, a un monte apartado y muy lejano. Y delante de ellos, allá en aquel monte, se transfiguró como el sol, dice el Evangelio, y sus ropas se quedaron blancas como la nieve. Imaginemos lo que habrá sido este momento tan grande. Los discípulos ante nuestro Señor Jesucristo, que brillaba como el sol, y sus ropas brillaban blancas como la nieve. ¿Qué sentimientos habrán tenido? Admiración, miedo, adoración. Y allí, de haberse transfigurado nuestro Señor Jesucristo, aparece Moisés y Elías, uno representante de la ley antigua y el otro de los profetas del Antiguo Testamento. El momento era inolvidable, podríamos decir. Lo que pasaba era algo grandioso, sobrenaturalmente. Y San Pedro, todavía muy humano en aquel momento, dice: Señor, hagamos 3 tiendas acá para que nos quedemos a dormir. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
El Evangelio dice que San Pedro todavía hablaba y apareció una nube, y de dentro de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Y escuchando eso, los discípulos caen en cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no los había llamado por cualquier razón, no los había llevado al monte para que se junten y hagan un jueguito, para que tomen mates, sino para mostrarle lo que vendría, para mostrar que Él era Dios. Se llenan ellos de temor al ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio que se echan el rostro en tierra. Los judíos creían que si veían a Dios morirían. Y de hecho es la reacción de los tres. Cristo se transfigura y ellos se echan con el rostro en tierra, con miedo, pensando que iban a morir. Y es por eso justamente que nuestro Señor Jesucristo, después que desaparecen los otros dos y queda solamente Él, dice: levantaos, no tengáis miedo. Estos tres discípulos podríamos bien caracterizarlos, figurarlos con las tres virtudes teologales: la fe, la caridad y la esperanza. Allá en aquel monte estaba San Pedro, nuestro más grande representante de la fe católica, nuestro punto de refugio en el miedo de todas las tribulaciones, el sumo pontífice, nuestro guía hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Él fue uno de los elegidos para ver la transfiguración de Cristo y escuchar del Divino Padre que se debía escuchar a Cristo, su Hijo, porque en Él estaban todas las complacencias del Padre, todo el amor, todo el deseo, toda la voluntad del Divino Padre. Es decir, que así como Cristo se transfiguró allá en el monte y se le veía como el sol de justicia que se le dice a Él, y se le veía las ropas blancas, puras, de inocencia, así también debemos nosotros transfigurarnos en Él, en Cristo. Es lo que dice en la pequeña devoción de la Santa Misa: por Cristo, o sea, en Él, con Él y en Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y acá en San Pedro tenemos la virtud de la fe. También estaba allá San Juan, el discípulo amado. Él ardía de amor por nuestro Señor Jesucristo, y también de Él podemos sacar ejemplo de pureza, de vida de castidad, pureza que había sido forjada con gran amor y luego con gran sufrimiento. En San Juan, en realidad, podemos destacar dos grandes virtudes: la caridad, como hemos dicho, de las teologales, y la castidad, la pureza con que amaba a nuestro Señor Jesucristo, su entrega, a tal punto que los evangelios le dicen el discípulo amado. Pero allá también estaba Santiago, y podemos decir que él se caracteriza por la virtud de la esperanza. Fue el primer de los apóstoles a ser mártir. Él caracteriza la esperanza del cielo, de la patria venidera. Hemos de tener en la vida muchos dolores, como bien lo sabemos, muchas cruces, espinas, dificultades, muchas veces donde no vemos ni solución ni fin. Y quizá terminemos solamente nosotros y Dios, sin amigos, sin compañeros, podría decir mismo hasta sin la familia, sin consuelo humano alguno. Nadie donde en un solo minuto uno pueda recostar la cabeza para pedir consuelo. Pero
siempre va a estar allí uno, que bien lo sabemos quién es, Dios, no otro. De hecho, fue donde Él nos dio ejemplo, donde podríamos recostar nuestra cabeza, sobre la cruz. La cruz, el sufrimiento, es nuestra esperanza, esperanza de la tierra prometida. Pero todas estas cruces y sufrimientos hay que saberlas llevar, y es donde entra la parte más difícil. Pues no se trata simplemente de tener cruces, espinas, sufrimientos, porque eso todo lo tenemos, hasta la gente de afuera, todos tenemos sufrimientos. Pero como sabemos, ya es como lo llevamos esas cruces, es como cuidamos y tratamos de esas espinas clavadas en nuestra cabeza. Es duro, pero es a la divina cruz a donde debemos arraigarnos. Es al divino madero, es a esas espinas, es a los flagelos que la divina providencia nos manda para forjarnos en el amor. Es ahí donde debemos tener toda nuestra atención, todo nuestro corazón, porque ese es el precio para poder entrar en el cielo, si podríamos decir así. Y el apóstol, con su martirio, el apóstol Santiago, es nuestro ejemplo de esta esperanza, clavada en la cruz, para un día poder gozar con Dios en el cielo. Y habiendo considerado eso, yo creo que el punto de partida en nuestra transfiguración, en nuestra transformación, en nuestra imitación a Cristo, es el bautismo, donde todo empieza. En el bautismo hemos renunciado a Satanás, junto de sus pompas, de sus lujos, de sus obras, de sus vanidades. En el bautismo se empezó nuestra vida cristiana, nuestra vida sobrenatural. Se nos puso una semilla, un germen de vida que debe crecer, debe brotar, debe dar sus frutos. Y allí fuimos también sellados con la gracia santificante, con la gracia de Cristo. Nos hicimos cristianos. Y por eso, aunque ya hemos sido bautizados, que fue quizá hace mucho, lo debemos tener muy en cuenta el bautismo. Y fijémonos, la Sagrada Eucaristía, por ejemplo, es mucho más excelente que el bautismo, porque allí está Dios mismo, está su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero sin el bautismo no lo podemos comulgar, no lo podemos tener en nuestro corazón. El bautismo fue la llave de entrada para el cielo, pero hay que hacerla crecer, porque la semilla plantada en la tierra, como bien lo sabemos, puede crecer y dar sus frutos, o puede morir, ser ahogada. Y a continuación del bautismo, el otro signo y ejemplo de nuestra transfiguración de imitación a Cristo, como ya he dicho, es la cruz. Escándalo para el mundo que no entiende ni sabe de los dolores de los cristianos, que no entiende qué es el dolor, qué es el sufrimiento, que es el único que puede forjar un alma que quiera ser santa, que quiera realmente amar de veras a Cristo. No hay santidad ni puede haber en ningún lugar del mundo sin la cruz, sin el sufrimiento. Puede haber en el mundo muchas buenas personas, honestas según el mundo, podríamos decir, pero no santas, no según el corazón de Cristo. Y es aquí, en este gran signo, con mayúscula, en la cruz, donde está toda la sabiduría. Fue en la cruz donde muchos santos entendieron su teología, porque nadie se salva por la cantidad de libros y bibliotecas que ha devorado.
no importa los 500.000 libros que haya devorado durante toda mi vida, sino lo que he aprovechado de esos libros, sino lo que he hecho durante toda mi vida, las obras, es eso lo que importa. Y el único modo para que gocemos del cielo es el imitarle a Cristo en su camino de la cruz, en su camino hacia el Calvario. Muriendo con Él, resucitaremos con Él. Y otro gran medio para echar alas y poder caminar en ese camino al Calvario es la oración. Sin oración no hay forma de llevar bien las cruces, no hay forma de llevar los dolores, los sufrimientos, porque la oración es como, podríamos decir, que es el teléfono que podemos llamar a Dios, es el que nos puede poner en su presencia para hablar con Él. La oración es donde nos purificamos de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, de nuestras manchas. Allí se habla con Dios y Dios nos habla al corazón. Muchas veces decimos, pero estoy muy solo, es como que Dios no me escucha. Pero ¿cuándo es que escuchamos a Dios, que hacemos silencio y prestamos atención a Dios? Y esa oración no debe ser dispersa, no es simplemente hacer la señal de la cruz y rezar unas Ave Marías. Tiene que ser atento, es una conversación. ¿Acaso cuando conversamos con nuestros amigos, con nuestros parientes, que hay casos, que hay conversaciones donde cada uno está con el teléfono, pero sabemos que no es lo correcto? Normalmente una persona habla mirando a los ojos de la otra. Y con Dios es lo mismo. Si rezamos, si oramos dispersos, es como si estuviéramos hablando con Dios con el teléfono en la mano. Esa oración también debe ser humilde, sincera, con corazón puro, sin doblez, confiada y perseverante. No es rezar una vez, listo, Dios me tiene que atender y cuando yo quiera, no. Hay que perseverar. Y después de que hayamos pasado por ese camino, por esas vías, podríamos decir que estamos relativamente listos para pasar el peaje que nos lleva a la bienaventuranza eterna. Porque este peaje se paga con el sufrimiento, con el dolor, con mucho amor a Cristo crucificado, con oración. Y aquellos que no puedan pagar el peaje con su vida, por haber preferido el mundo, bien lo saben que tendrán que pagar una multa de condena eterna. Reforcémonos, pues, en estas tres virtudes tan importantes y tan olvidadas muchas veces por nosotros: nuestra fe, nuestra caridad sobrenatural y nuestra esperanza del cielo. Y aprovechemos ese tiempo de Cuaresma, tiempo que es tan adecuado para eso, para hacer mortificación. Y no es llamar la atención con mortificaciones. No hace falta que los hombres vean nuestras mortificaciones, es a Dios que hacemos nuestras mortificaciones, nuestros ayunos, nuestras penitencias. Sino el premio ya ha sido ganado acá en la tierra. Y al fin y al cabo no hay como pagar el peaje. Pidamos a María Santísima, nuestra querida Madre, que nos ayude, que nos muestre el camino, que calme las olas de la rebeldía de nuestros corazones y que nos lleve por ese camino del Calvario, llevando con amor a nuestra cruz, para entonces poder entrar en el cielo, a nuestra patria tan querida, y que tengamos una gran fe, una gran caridad y una gran esperanza. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo,